Hola, ¿cómo están? Les habla Alejandro Rizquez Parra. Soy médico, pediatra y sanitarista dedicado a la medicina del viajero durante muchos años. Y esta es la quinta o sexta vez que me corresponde dar este tipo de conferencias sobre el viajero en el crucero. Vamos a ver qué les parece. La experiencia de viajar en crucero es realmente inolvidable e increíble, así que también se las recomiendo. Les tengo preparado esta agenda. Viajes y cruceros, vamos a ver las estadísticas y tendencias globales, aspectos epidemiológicos del viajero y aspectos de prevención fundamentales en el modelo y paradigma de la cadena causal. Consulta el viajero en crucero, pre, durante y post. Vamos a ver estos viajes en crucero y todo lo que aconteció durante toda la pandemia de COVID-19. Y ahorita que estamos en este periodo también de aprendizaje y vamos a trabajar un poco sobre el caso del Diamond Princess, un caso interesantísimo sobre una epidemia, la epidemia de COVID-19, uno de al inicio, donde vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de esto y qué conclusiones vamos a tener de todo este paseo que les voy a hacer sobre en crucero y en el agua medicina del viajero. Aquí tenemos entonces el turismo internacional. Vemos que hay una elevación muy importante del número de viajeros desde inicios del año 2008 y vemos que va ascendiendo hasta alcanzar prácticamente 1.500 millones de viajeros en el año 2019 y ya para el año 20 comienza la alerta mundial por la pandemia de COVID-19 y hay una caída muy brusca que llega a caer prácticamente a 400 millones de viajeros en el mundo y vemos cómo una vez más en el año 21 se recupera muy poco, pero ya en el año 2022 se recupera bastante, alcanzando aproximadamente 963 millones de viajeros internacionales. Es decir, todavía estamos por debajo del año 2019, que fue el prepandémico, pero ya estamos mucho más cerca de alcanzar los niveles prepandémicos. También vemos cómo el turismo internacional se caracteriza por dos picos. Uno ocurre entre el mes de junio hasta septiembre y luego vemos que otra vez en diciembre sube un poco. Estamos hablando a escala global. Dentro de este turismo internacional lo vemos por regiones y estamos haciendo comparaciones permanentes con el año 2019 y vemos que ya en el año 2022 vemos cómo han subido bastante en el primer quarter de este año 2023, vemos cómo ya las cifras de los viajeros están acercándose cada vez más a las cifras de el año 2019. Sin embargo, hay regiones del mundo que han retrasado mucho más, como es Asia y el Pacífico, mientras que otras regiones como el Medio Oriente han ascendido y ya han sobrepasado los niveles que tenían para el año 2019. ¿Qué factores han influido, verdad, o hacen que pueda aumentar o disminuir los cruceros? Ya para este año que se ha levantado la emergencia mundial por la pandemia COVID, no es que se eliminó la pandemia, sino que se eliminó la emergencia internacional y estamos ahorita en una permanente vigilancia. Vemos que los factores que más van a influir sobre los viajes en cruceros van a ser cómo se mueve el clima económico, cómo están los costos, ¿verdad?, del transporte y la acomodación, la hotelería. ¿Qué tipo de restricciones van a poner los diferentes países? ¿Qué situación va a ocurrir con esta guerra que ocurre entre Rusia y Ucrania y otras situaciones conflictivas a escala global? ¿Cómo está el nivel de confianza del consumidor? Luego, ¿cómo están los aeropuertos? ¿Cómo están los viajes aéreos? ¿Qué nivel de confianza da? Y por supuesto, vamos a ver el nivel de fallas que puede tener en el staff, entre otras cosas. En el 2017, les recuerdo, fue un año importante porque en este año tenemos aquí que
En promedio, los viajeros tenían unos 47 años de edad y andaban en viajes de crucero que van de 7,2 días. Es decir, los cruceros, recuerden que pueden ser de un solo día, de 2 o 3 que son muy clásicos, hasta puede llegar a 15 días o más. Los más típicos son de 7 días. Y vemos entonces cómo la mayoría de las personas que viajan por cruceros están haciéndolo en los destinos más populares, que sigue siendo el Caribe. Entonces vemos que ocupa prácticamente el 40% de todos los viajeros del Caribe, incluyendo Bahamas y Bermuda. Tenemos también el Mediterráneo central y occidental, que ocupa el 15%. Luego está Asia y China. Luego sigue el norte de Europa y así sucesivamente. Pero tenemos que estos tres grandes grupos ocupan prácticamente el 70% de todos los viajes en 3 zonas del mundo. El impacto de la pandemia realmente fue muy, muy grande, no solamente en el sector de los cruceros, como todos sabemos, sino en cualquier otro sector, incluyendo los sistemas de salud, que en este momento andan luchando por lograr alcanzar los mismos niveles anteriores. Pero aquí vemos qué pasó en el caso de los cruceros, de que ya para el mes de enero y marzo del año 2020, inclusive antes de haber sido declarada la epidemia, ya habían cruceros que habían confirmado la presencia del COVID-19 y esto levantó las antenas, y por eso una de las primeras medidas fue suspender los cruceros, porque son ambientes muy propicios para todo tipo de enfermedades, especialmente las de transmisión aérea. En este caso era una enfermedad nueva y por supuesto esto obligó a cerrar y suspender todos los viajes por crucero. En este estudio muy interesante que presenta una estudiante de turismo, vemos cómo se hacen predicciones para los años 2023 y 2024. Esto fue hecho en el año pasado, y vemos claramente cómo, siempre considerando el año 2019 como el año base, vemos que ya para el año 2023 y 2024 se aspira y coincide con lo que hablan los grandes organismos internacionales de turismo, incluyendo la CLIA, que es la Asociación de Cruceros, de Compañías de Cruceros del Mundo. Pero tenemos situaciones que todavía siguen causando dificultad. En este año, la reactivación del año 2023 se ha visto interrumpida en algunas zonas del mundo. Por ejemplo, esto es un reporte que nos está dando México, donde tienen necesidad de conseguir mayor cantidad de materiales e insumos para poder surtir estos grandes cruceros, y vemos que los mercados internacionales hasta el momento no han podido abastecer con la diligencia necesaria para poder arrancar toda la industria. Estamos hablando, por ejemplo, en el Pacífico, en la zona de México. En el crucero y el agua, este diagrama quisiera que sí se lo aprendieran, porque al igual que el modelo epidemiológico que nos explica la causalidad, aquí tenemos cómo explicamos entonces las vías de transmisión, esa interrelación que hay entre el huésped susceptible, el agente infeccioso y ese medio ambiente especial que son no solamente el crucero, el bote, la nave, sino también los destinos donde va ese crucero. Si vemos que los riesgos de salud en los viajeros y en cruceros son múltiples y muy variados. Primero que todo, debemos considerar que hay dos tipos de gente que se distinguen claramente: aquellos que van, ¿verdad?, por placer, que son los pasajeros, y aquellos que son tripulantes. Esto es muy importante porque se comportan epidemiológicamente diferente y se convierten en fuentes de infección de manera diferente. Tenemos las actividades, los comedores y los baños, que son lugares de los mayores riesgos para poder realmente transmitir la mayoría de las enfermedades que ocurren en los cruceros. Aquí dan unas fotos donde vemos realmente que ocurren eventos donde fácilmente la gente puede estar mucho en contacto de todo tipo y puede entonces generar transmisión, bien sea aérea, bien sea por contacto directo o en superficies que están contaminadas. Los espacios físicos y el destino y recorrido, esto es muy importante. No es lo mismo un viaje de crucero por el Caribe, donde
Las enfermedades infecciosas típicas de las zonas tropicales pueden afectar a los viajeros. Estamos hablando de dengue, chikungunya, Zika, estamos hablando inclusive de paludismo cuando son viajes por las zonas tropicales del Amazonas. Cuando usted hace un viaje para zonas mucho más alejadas como el Polo o las zonas de visita de Alaska, que es uno de los viajes que más queridos en las zonas nórdicas, indudablemente el clima juega un fenómeno muy importante, especialmente con la manera en que la gente se debe proteger del frío. Y aquí tenemos otros ejemplos donde tenemos viajes de altísimo riesgo, como los viajes al Amazonas, sobre todo por el destino, y tenemos viajes que son muy tradicionales, pero que siguen siendo riesgos por problemas de saneamiento ambiental, y los viajeros tienen que estar muy bien informados y diestros para poder manejar el tema de los alimentos y el agua. La seguridad marítima y las medidas de bioseguridad son fundamentales y hay que recordarle siempre a todos los viajeros que deben estar muy pendientes de ellas. Los riesgos, por ejemplo, en todos los viajes se hacen grandes reuniones, grandes fiestas y grandes actividades donde la gente se aglomera frecuentemente y es de rutina. Hay muchos espacios cerrados y confinados. El aire acondicionado y la ventilación es forzada, aunque hoy en día han tomado en consideración esto y han hecho grandes modificaciones que disminuyen este riesgo de manera importante. Tenemos una alta rotación de los tripulantes y que tienen múltiples orígenes. Y tenemos que hay personal que va rotando en el mismo intervalo de viaje que están los viajeros, y esto podría implicar algún otro riesgo para la salud. Entonces tenemos aquí que son todas estas situaciones las que ponen en peligro. Tenemos áreas donde la gente se reúne y indudablemente, si no se tienen los cuidados de mantenimiento preventivo y correctivo, pueden convertirse en focos de brotes. Hay que recordar que no, realmente es muy raro los brotes que ocurren en los cruceros, pero es justamente por el extremo cuidado que están tomando la inmensa mayoría de todas las líneas que se dedican a esto, para evitar justamente adquirir esta mala reputación, que es lo que menos desean, y que han logrado establecer viajes con mucha seguridad y sobre todo saludables. Riesgos importantes es cuando los viajeros tienen muchos destinos en corto tiempo, es decir, están expuestos a diferentes riesgos. Los puertos siempre son un riesgo importante para todo viajero, y por supuesto el saneamiento ambiental de estos lugares es difícil y es afortunadamente muy bien controlado y monitoreado por las compañías y por supuesto por los gobiernos. Hay una gran cantidad de pasajeros que tienen necesidades especiales. Hay que considerarlos, manejarlos. Mi recomendación es leer cuidadosamente cuando nos corresponde a un viajero que tenga estas condiciones, para poder hacerle las recomendaciones apropiadas. Son viajes que más allá de que la tripulación va a brindarle estas oportunidades, definitivamente el consejo del médico pre-viaje es fundamental, y debemos darle a la persona la seguridad y la confianza de que lo puede hacer siempre y cuando sus condiciones así lo permitan. Los jóvenes y los niños son siempre un tema. Hoy en día los cruceros se preparan para diferentes tipos de audiencias o de personas que viajan, y tenemos entonces que hay que pensar muy claramente que la mayoría están teniendo ahorita una visión de crucero familiar. La transmisión, recuerden que puede ser o directa o indirecta. Estamos hablando de contactos directos a través de fomites, a través de vectores. La vía aérea, que vimos cómo y veremos más adelante, ha sido recalcada de manera importante ahorita que estamos viviendo esta enfermedad de transmisión aérea y de contacto directo como es el COVID-19, y siempre los alimentos se convierten en un elemento perturbador en el cual hay que considerar todas las opciones. Dentro de las naves generalmente hay un nivel de seguridad muy alto. Rara vez puede ocurrir un brote ocasionado dentro, pero lo que es más frecuente y común es que la gente, cuando sale en los lugares de destino de paseo, adquiere alimentos fuera que puedan causar entonces o problemas de intoxicaciones o bien problemas de brotes de diarrea por infecciosas.
Tenemos entonces también las enfermedades no transmisibles, son bastante frecuentes. Las más frecuentes son los accidentes dentro, son espacios pequeños, con escaleras, por lo tanto, especialmente las personas de mayor edad y los de menor edad, por dos motivos. Uno es porque corre mayor peligro porque tiene menos equilibrio y la coordinación ha perdido esas capacidades, y en los más pequeños porque están jugando y corren y tienen un chance de golpearse mucho más rápido. Tenemos entonces la posibilidad del agravamiento de complicaciones de enfermedades crónicas. Las enfermedades cardiovasculares se comportan prácticamente igual que el resto de los viajeros. Es la principal causa de un momento dado de enfermedad grave o de evacuación médica. La violencia es una actividad que lamentablemente ocurre y ocurre en muchas partes. Y hay un tema que es muy eh, importante en este tipo de cruceros, que son las intoxicaciones, bien sea por el alcohol, el abuso del alcohol o con cualquier otro tipo de drogas. Traumatismos y envenenamientos ocurren con frecuencia, como los expliqué anteriormente, en los accidentes, y los mareos es el tema que más preocupa a muchísima gente. Hay recomendaciones médicas muy claras y precisas para las personas que sufren de mareo. Hay recomendaciones de postura ergonómicas, hay recomendaciones de ambientes donde se debe tener a la persona que sufra de mareo para que evite sufrir y no pase entonces realmente un momento desagradable. La verdad es que hoy en día los estabilizadores que utilizan los grandes cruceros son realmente extraordinarios, y la sensación de desequilibrio es mínima y poca gente acusa tener problemas de mareo, más allá de las personas que sean muy sensibles a el movimiento pendular o repetitivo. En el crucero, ¿cuáles son las causas de consulta más frecuentes? Bueno, fíjense que pueden ocurrir hasta un 3 o 11% de urgencias o de emergencias. Son las emergencias tradicionales, o bien sea emergencias cardíacas o bien sea emergencias por traumatismo. El 95% de ellas, afortunadamente, la experiencia habla de que se tratan a bordo, y solamente el 5% de ellas requiere o bien sea una evacuación, o porque los destinos son de corto lapso, también requieren una consulta en tierra para arreglar algún problema, por ejemplo, dentario, o pequeñas cirugías menores, que en un momento dado el experto, el médico a bordo no pueda o no sienta capacidad para poder realizar. Aquí están, la mitad de los que buscan atención son por regla general las personas de mayores de 65 años que tienen alguna condición especial. La mayoría de las consultas son infecciones respiratorias agudas. El mareo, como les expliqué, sigue siendo una causa importante. Las lesiones por resbalones, tropiezos o caídas, las enfermedades gastrointestinales, muchas de ellas relacionadas a cambios del tipo de alimentación o aventurarse con nueva gastronomía. La tasa de mortalidad de los cruceros por eventos cardiovasculares es muy similar a la que ocurre en los no viajeros. Dentro de las transmisibles más frecuentes están las infecciones respiratorias agudas, le voy a dedicar un espacio, al igual que las infecciones gastrointestinales. Vamos a tratar de recordar que la más frecuente es la del virus norovirus. Sin embargo, veremos más adelante un dato que es importante reconocer. También están las enfermedades vacunoprevenibles, por eso es que en la consulta previaje es fundamental hacer una revisión de la tarjeta de vacunación del viajero y hacerle entonces las vacunas de rescate o recomendadas de acuerdo a sus condiciones personales y de acuerdo a los riesgos que pueden ocurrir durante su viaje. También están las recomendaciones que podemos hacer en las infecciones transmitidas por vectores. Especialmente recordemos la vacuna contra la fiebre amarilla cuando vayan a zonas del mundo que así la requieran, porque es obligatoria para así cumplir con el reglamento sanitario internacional. Las infecciones respiratorias agudas, creo que acabamos de pasar una experiencia increíble, que la mayoría de las líneas de navegación dedicadas a los cruceros o turismo han tomado una experiencia gigantesca. Es la forma más frecuente de adquirir infecciones, bien sea por la transmisión a través de las partículas que caen como gotas grandes,
o de las más pequeñas que circulan y quedan en el aire suspendidas un tiempo y que pueden afectar también a la persona, estando inclusive alejada más de 1,5 o 2 metros del que está contagiando. Lo que es importante recordar en este momento el uso del tapabocas. Cualquier persona que tenga sintomatología respiratoria se debe aislar y debe utilizar el tapabocas, especialmente en este tipo de viajes. Aquí hay un mito que es importante retirar porque se queda siempre dentro de las posibles causas de un brote diarreico dentro de los cruceros. Ya ahorita nos informa el Centro de Disease Control de los Estados Unidos como claramente la mayoría de los casos de norovirus es tan frecuente como ocurre prácticamente en otros sitios o mucho menor. Si vemos que en comparación, por supuesto, con los sitios de gran aglomeración, como las facilidades médicas o las clínicas y ambulatorios, como las residencias geriátricas o residencias privadas y las guarderías o inclusive los restaurantes, vemos cómo indudablemente los cruceros se convierten en menos brotes que en estos sitios. La guía de los cruceros es muy importante para mitigar las infecciones de transmisión aérea como el COVID. Y entonces hay ahorita una larga experiencia que se había venido manejando desde el inicio de la nueva entrada de las personas viajando durante pandemia y hemos podido ver cómo el control en los cruceros es tan eficiente que el número de enfermos es realmente prácticamente igual que si no estuviesen viajando por crucero. Aquí tenemos el marco preferencial que utilizamos durante un tiempo, donde se hacían prácticas. El CDC nos dio un ejemplo, como lo hacen también los organismos, las autoridades europeas y las autoridades asiáticas, y exigen que todas las líneas cumplan con diferentes facetas para proteger a las personas. En este caso era en plena pandemia, alerta y emergencia internacional por la pandemia de COVID-19. Aquí tenemos un ejemplo que yo sí quería mencionar, que me parece importante, como es el momento de el Diamond Princess, que es un crucero que tuvo una epidemia entre enero y febrero del 2020. Estamos hablando antes de la declaración de la pandemia global. Vemos claramente como el 50% de los casos, ¿verdad?, representó en un momento dado este crucero, los tripulantes y pasajeros que representaron el 50% de todos los casos que estaban fuera de Wuhan en su momento de inicio de la pandemia. Vemos la curva endémica, la de arriba, están los casos confirmados por laboratorio, mientras que en la segunda vemos los casos sospechosos y confirmados y vemos la curva endémica en una sola onda larga y aguda que puede explicar claramente que se trataba de un brote. Luego vemos que esa epidemia se logró controlar, en ese momento todavía no teníamos la vacuna, se logró controlar con las medidas clásicas de control de epidemias en la cadena epidemiológica, es aislando los casos confirmados y los casos sospechosos, dejándolos en cuarentena y manteniendo entonces a todas las personas, estuvieron alrededor de 1,5 meses o 2 meses que estuvieron retenidos en cuarentena hasta que lograron salir. El 44% de los pasajeros estaban positivos y fíjense que solamente el 25% de los tripulantes. Lo más seguro es que los pasajeros se hayan contagiado en los lugares de comida, de reunión y de recreo. Aquí están los grupos de edad. La mayoría de las personas entre 36 y 69 años, que es la edad promedio de los viajeros en cruceros. Se vio que no había una afectación especial o agrupación espacial en alguna zona sino más allá de que la mayoría podían haber sido asociadas a los lugares de comida y bebida del crucero, y también se dieron cuenta que los tripulantes que más tenían contacto con los pasajeros también tuvieron una mayor tasa de contagio. El aprendizaje es muy, muy importante.
el aprendizaje que se tuvo de esta experiencia epidémica dentro del crucero. Y primero fue que para poder lograr controlar un brote, especialmente en un lugar cerrado como es un crucero, hay que aislar temprano al personal expuesto. Segundo, la higiene es importante, especialmente la higiene de las manos, y que hay que mantener el tapaboca y el distanciamiento, pero la higiene es fundamental. Las áreas de riesgo deben ser claramente identificadas. Ya hablamos de cuáles son las áreas de riesgo que normalmente están las personas aglomeradas y pasan largo tiempo y están disfrutando y conversando y hacen un intercambio más intenso. Y por supuesto, los trabajadores a riesgo deben contar con un equipo completo de protección. Este fue el primer brote de COVID reportado fuera de China, el del Diamond Princess. Dio una visión de investigación y permitió evaluar muchísimos mecanismos de transmisión y medidas de control. Permitió hacer cálculos en ese momento de predicción para la morbilidad y mortalidad, y la experticia en manejo de crisis demostró ser esencial en el éxito del control, capacitación y asesoría que deben ser gestionados previo, antes y después de los brotes epidémicos. Así que vemos entonces cómo las experiencias de retornar nuevamente a los cruceros han sido muy satisfactorias y han funcionado de manera adecuada. Vemos cómo la mayoría del reinicio de los viajes por crucero ha sido tomando todas las medidas de bioseguridad y ha logrado demostrar de que se puede hacer. Ya estamos alcanzando prácticamente un 70-80% del número de viajeros por crucero que ocurrían en el año 2019. Estamos hablando de 950 millones de personas ya están viajando nuevamente en crucero. Y vemos entonces, en una nota positiva, vemos que los cruceros no solamente van a continuar creciendo, sino que están ofreciendo algunas respuestas muy importantes que avanzan hacia un futuro promisorio. Estamos hablando de 0 emisiones netas de carbono para el año 2050. Y el primer ejemplo es este diciembre pasado, cuando ya tenemos un crucero que está sostenido y propulsado por el gas natural licuado, el cual definitivamente es mucho más limpio y produce mucho menos contaminación. Entonces son cosas positivas que también hay que mencionar. Y por último, quisiera cerrar con las conclusiones. Se está recuperando el turismo de todo tipo y por cruceros durante y después de la emergencia mundial por pandemia COVID-19. La pandemia continúa, pero la emergencia y los niveles de atención van a pasar a otra fase de transición. Los viajes por cruceros presentan una combinación completa de riesgos para la salud del viajero y la atención de la medicina del viajero. Los brotes epidémicos en los cruceros de enfermedades transmisibles son de especial interés para la salud pública. La mayoría están asociados a infecciones respiratorias comunes y gastrointestinales, muchas vacunas prevenibles. Las enfermedades no transmitibles son las que dominan el escenario con accidentes menores y mareos, y condiciones crónicas que son la causa más frecuente de consulta de los viajeros. Los brotes de COVID-19 fueron notorios al inicio de la epidemia y suspendieron todo su recorrido. Las condiciones y medios de vida en los cruceros son de riesgo alto, esto siempre va a ser, y por eso que tenemos que tomar todas las medidas de cautela e informar muy bien y concientizar a los viajeros, y por supuesto hacer un monitoreo y vigilancia de las líneas que están circulando. La experiencia positiva del viajero en crucero debe ser medida por los riesgos, y de recordar que sí debe estar vacunado, no solamente contra COVID-19, sino contra todas aquellas infecciones que pueden en un momento dado aumentar su riesgo dentro del crucero. Y el número de viajeros en crucero volverán con mayor fuerza en los próximos años. Así que muy agradecido por su atención y espero verlos entonces para empezar ese lindo y arduo foro que vamos a tener con todas las preguntas que a ustedes se les ocurran. Muchísimas gracias. De Venezuela se despide de ustedes Alejandro Rizquez Parra.